Muy querido hermano en el sacerdocio, querida comunidad de Madres Carmelitas Descalzas, carísimos hermanos en el corazón de Jesús de Teresa. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris, cum Santo Spiritu, qui dedit nobis. Así hemos comenzado, tal es el introito litúrgico de esta fiesta, que es como la fiesta al mismo tiempo más solemne y más familiar, más sublime y más casera en este monasterio. Tanto que hasta el nombre ha dejado de sonarnos como un extraño retruécano fonético, y ya lo pronunciamos sin la menor dificultad porque son muchos los años de ensayo, la transverberación del corazón de la Santa Madre. Y es que todo está en eso que dice San Pablo, que el amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones con el Espíritu Santo que también nos ha sido regalado. La pregunta es, ¿en qué medida? ¿Con qué intensidad? ¿Qué distantes estamos nosotros de aquella llenumbre inconmensurable que invadió totalmente el corazón de Teresa? Porque ella levantó los diques, derribó las compuertas, pulverizó las murallas de su concupiscencia, de su egoísmo, de su sensualidad, de todos esos brotes del hombre viejo que había experimentado de manera lacerante, que la habían hecho sufrir como sufrir nos hace a nosotros ese lastre tan incómodo de, ahora decimos, defectos, carencias, por no decir pecados. Teresa de Jesús se fue desprendiendo de esto y fue cada vez más participando de la libertad de Dios, inmersa en ella. Y entonces era natural, el proceso resultaba completamente lógico. Vino el dardo. Y no una, sino muchas veces. Cuánto oro en aquel dardo, cuánto fuego en aquel oro, cuánta caridad en aquel fuego, cuánta vida nueva en aquella caridad y cuánta herencia interminable en aquella vida que Teresa, sonriente, perennemente joven, sigue repartiendo a manos llenas, de manera que llega hasta nosotros como en un torrente en crecida. Vida porque hay amor, amor porque hay fuego, fuego porque ha venido un dardo de oro largo que le ha llegado hasta las mismas entrañas y que se las ha llevado consigo, verificando un como trasplante de corazones, a partir del cual ya ella es absolutamente Teresa de Jesús y él es Jesús de Teresa. Tan gentil y galante caballero que llegará a decirle gallardamente lo que no sabemos que haya dicho Jesús a ninguna otra alma, cuando su esposa se encontraba en los acabijos de su vida y de sus fuerzas, en medio de la crucificante fundación de Burgos. Teresa, si yo no hubiese criado los cielos, solo por ti los criara. Decidme, hermanos, si hay un requiebro semejante, siquiera sea de lejos, en la historia de la geografía cristiana, y es que había venido dardo, mucho fuego, mucha caridad. Oro largo, dice Teresa, porque es belleza infinita el dardo. No tiene fin,
oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Violencia dulce, porque es saeta, que al mismo tiempo acaricia, pero exigiendo implacablemente fidelidad por fidelidad, amor por amor. Y fuego, que es al mismo tiempo luz y calor. Ese fuego que hoy necesitamos para que se reaviven las brasas mortecinas que están cubiertas por una capa vergonzante de ceniza. Es menester que venga el ángel. Ay, si lo viésemos aparecer, saliendo de esta puerta de la celda de la Santa Madre, y sobrevolase así, perceptible a nuestros sentidos, por encima de nuestras cabezas, y con sus alas de nácar aventase esas pavesas tristes y envejecidas que cubren las brasas que debieran estar rojas y ardientes en nuestro corazón. Pidámoslo esta tarde a Teresa. El hogar se nos apaga, vacía está nuestra mesa, vacila la fe de España. Vuelve, Teresa. Así le rezó y así hizo que le cantásemos todos. Algunos éramos niños, más pequeños aún que estos acólitos, abulenses y españoles de Cataluña que adornan hoy el altar. Ese sacerdote que cantaba así a la santa era el famoso periodista José Luis Martín Descalzo, y ese fue el himno del 4º centenario de la muerte de Teresa de Jesús. Aquel que provocó una revolución espiritual en aquella España que, desnortada después de largo tiempo de serenidad, estaba tratando de encontrarse a sí misma. Y todavía está la pobre, a ver si lo consigue. Y entonces vino San Juan Pablo II. No podía por menos el Papa que venir al centenario de la Santa Madre. Y aquel titán de evangelización recorrió nuestra patria entera y no dejó santuario mariano ni lugar teresiano por visitar y en el cual rezar con aquella capacidad asombrosa de interiorización que tenía cuando nos daba la impresión que estaba, cual otro Jacob, luchando con Dios para arrancar de su corazón las gracias que suplicaba para España. El hogar se nos apaga, vacía está nuestra mesa, vacila la fe de España. Vuelve, Teresa. Esto se cantó hace casi 40 años, en 1982. Y hoy, ¿qué habríamos de pedir a la Santa? Porque decir que vacila la fe de España parece ya una expresión insuficiente para el conjunto de circunstancias que nos angustian cada día. Pero seguimos suplicando, vuelve, Teresa. Sabemos que si a alguien podemos pedírselo, es a ella, por muchos capítulos, porque es mujer y las mujeres no se cansan y las mujeres tienen la intuición puntual y certera de saber cuándo y cómo deben volver. Y las mujeres no experimentan menoscabo ni se desdeñan de volver, cuando quizá a los hombres esa vuelta pudiese parecernos una humillación. Teresa es mujer cabal, completa,
no fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, como la llamó aquel eclesiástico, sino según la calificó aquel otro, muy mujer de los pies a la cabeza y mucho más mujer de la cabeza arriba. Teresa es la representación más perfecta del género humano, después de aquella otra mujer en la que no hay lunar, donde todo es hermosura y gracia, María Inmaculada. Y porque es tan mujer, no podría no ser cristiana. Es íntima amiga del Redentor. Se entiende muy bien con Jesús crucificado y resucitado, y por eso vibra al unísono de los sentimientos de su corazón y de sus ansias de redención de la humanidad. Y así como Jesucristo vuelve siempre tendiéndonos su mano llagada para con ella curarnos y perdonarnos y resucitarnos, así Teresa de Jesús vuelve. Y además de mujer y de cristiana, es católica. Está en la verdad total, plena, y el catolicismo siempre vuelve, a pesar de los presuntos reformadores de un signo u otro, de ayer y de hoy, que pensando que han podido al fin con él, bajan uno tras otro al sepulcro, mientras le sucede a aquel santo sacerdote o aquella monjita humilde o aquella niña mártir de la pureza o aquel misionero infatigable, y resurge el catolicismo, donde hubo tantos mártires que se pensó que se había terminado. Por eso Teresa vuelve. Y además es monja y tiene esa dulce, persistente tenacidad con que las monjas saben conseguir lo que desean y vuelven y vuelven. Y además es carmelita y por tanto es hija de la Virgen y ha aprendido de María a ser madre, y una madre no se cansa de esperar. Y Teresa, como María Inmaculada, su excelsa patrona, vuelve a España. Y además es fundadora, y como fundadora echa los cimientos o vuelve a echarlos cuando estos se resquebrajan y amenazan con hacer tambalearse los muros del edificio. Y además es santa, y como vive en Dios y nos ve en Dios, y en Dios conoce nuestras necesidades, vuelve. Y amén de ser mujer y cristiana y católica y monja y carmelita y fundadora y santa, es española. La más española de las santas y la más santa de las españolas. Y amó mucho a España. No por el prurito chauvinista de una visión pueblerina y Roma de lo único que se conoce o se desea conocer. Teresa de Jesús tuvo una mente muy abierta y unos conocimientos muy amplios para su tiempo. Y lloró los males de Francia, que eran los de la herejía luterana, y conoció también la situación de Alemania, cuyo emperador había venido a España, y supo algo, naturalmente, de esa hermandad que parecía que podría recomponerse, pero que al final nunca se cuajó con Portugal a raíz del Tratado de Tordesillas, y sobre todo el Nuevo Mundo, aquel al que fueron sus hermanos, alguno de los cuales murió allí y ella le consideró siempre como mártir, y otro se libró de caer en la batalla gracias a la peregrinación que doña Teresa de Ahumada, joven monja de la Encarnación, hizo con su familia al santuario que es el corazón de España, o sea, Guadalupe de Extremadura. Por tanto, la visión nacional de aquella mujer era ultranacional. Sin embargo, amaba mucho a España.
y sabía que España necesita un espejo claro, límpido, diáfano, un espejo no adulterado ni falseado por realidades que hacen que se deforme la auténtica realidad, porque esas otras en realidad son engaños. Dice el novelista Galdós en su obrita, una de las novelas más breves que tiene, pero no por eso menos penetrativa que las demás, Doña Perfecta. En ella hace decir a uno de sus personajes: llegará un tiempo en el que nuestra pobre España no se conocerá a sí misma, ni siquiera mirándose en el espejo de su limpia historia. Pareciese que ese tiempo ha llegado y nosotros estuviésemos inmersos en él. Por eso hay que recuperar el espejo, redescubrir el espejo donde España tiene que mirarse para cumplir su vocación de portadora de la fe, su vocación de custodia de los destinos eternos, su vocación de centinela de Occidente, su vocación de evangelizadora, su vocación de cuna de santos, luz de Trento, martillo de herejes. Esta es su grandeza, no tiene otra, dijo don Marcelino Menéndez Pelayo. Pues bien, en lo más crudo de la persecución que sufrió su reforma, por eclesiásticos naturalmente, Santa Teresa se encontraba en Toledo y trataba con uno de los varones de más predicamento en cuanto a las letras y a la experiencia y a la ejemplaridad de vida, como hacía en todos los lugares a donde iba. Se trataba de un canónigo, el doctor Velázquez, culpable junto con el padre Gracián de que la Santa Madre escribiese al fin las moradas del castillo interior. Y trató mucho con él. Y le gustó una expresión que le dijo este clérigo. Y en una carta al padre Gracián, a finales del año 1576, ella le dice: hay que salvar la Reforma, porque está acosada desde todos los flancos, y yo ya no sé qué hacer, no tengo a quién recurrir, porque había acudido incluso aquel gran rey español que fue Felipe II y que en realidad es el que salvó la obra de Santa Teresa a despecho de altas personalidades eclesiásticas. Pero entonces pensó recurrir al Papa y le dice al padre Gracián: convendría decir al Papa lo que me ha dicho el doctor Velázquez, que estas casas que vamos fundando son espejos de España. La identidad de nuestra nación se redescubriría, se purificaría de tantas adherencias que la prostituyen y se reencontraría a sí misma mirándose en estos espejos de España, en los Carmelos de Teresa, en las obras de Teresa, en los ojos de Teresa, en la verdad de Teresa, en la rectitud de Teresa, en la inteligencia de Teresa y en el sentido de la fe y de la sacralidad de Teresa. Es triste que hayamos llegado a un punto en el que asistamos, o pudiésemos hacerlo, impávidos a la profanación de cadáveres en lugares santos donde se atropellan los derechos más elementales por parte de aquellos que los cacarean. Esta no es España. Para que lo sea, tiene que mirar a Teresa y tiene que decirle: vacía está nuestra mesa, vacila la fe de España, vuelve Teresa. Algo que vacila tiene que ser sostenido, tiene que ser sujetado, tiene que ser reafirmado. Que venga la mano de Santa Teresa, esa que rigió durante largos años los destinos llenos de paz de nuestra España
hoy tan inquieta. Era la mano izquierda, yo la he tenido entre las mías, pecadoras, en el Carmelo de Ronda, y le he pedido aquello que era natural pedirle, pudiendo yo besarla y tenerla tan cerca. Santa Madre Teresa, dame mano izquierda, porque la derecha es tan necesaria para todo, en apariencia, pero en muchas ocasiones acaso sea más la mano izquierda de quien sabe capear temporales sin ceder a la tentación del pesimismo, del desaliento y sobre todo de la cobardía a la que buscan arrinconarnos los respetos humanos o esas imposiciones verdaderamente dictatoriales. Es así que parece que no nos dejasen salir del ámbito de lo políticamente correcto. Ven, Teresa, vacila la fe de España. Márcanos tú la brújula y enciéndenos el hogar. Hay fuego de más en tu pecho, hay hoguera sobreabundante en tu corazón. El dardo trajo mucho ardor, mucha luz, porque no era solo para ti, el dardo era para todos nosotros, y el dardo era para que desde Ávila, desde este lugar santo en que nos encontramos con reverencia estremecida, se propagase como en círculos concéntricos a todos los lugares de España, a esos a los que tú quisiste llegar en un arco tan breve como fueron los 15 últimos años de tu vida, que no quedase capital importante o pueblo pequeño, te daba igual si allí había un puñado de almas que querían seguir a Jesús con toda la sinceridad de sus corazones enamorados de Él. Y entonces, desde Burgos a Sevilla o Beas de Segura en el sur, desde Caravaca de la Cruz en Murcia a Malagón o a Toledo, así fuiste midiendo con tus carretas desvencijadas todos los caminos de esta piel de toro que tú conociste también, por dentro y por fuera. Han pasado de aquello, Madre Teresa, 4 siglos y medio. Las cosas han cambiado mucho. Dios ya no es el rey de la sociedad. Desde muchos ámbitos, y los más importantes y representativos, se alzan constantes voces repitiendo aquella carcajada diabólica: crucifícale, no queremos que Cristo reine. Pero tú, Teresa, sigues velando por España. Solo un año después de tu beatificación fuiste declarada patrona de nuestra nación. Se levantaron casi en armas los santiaguistas y el mismo Felipe III, que te había declarado tal, revocó el decreto, pero apenas había sido canonizada 6 o 7 años después, volviste a ser proclamada patrona. Hubo nuevamente sus dimes y diretes y tuvieron que venir las paradojas de la vida, las Cortes de Cádiz, donde fueron precisamente no los conservadores, sino los liberales, aquellos liberales de los que hoy quisiéramos muchos, los que volvieron a imponerse para que fueses patrona de España. Y junto con la Inmaculada Virgen María y Santiago Apóstol, te veneramos a ti como aquella que vela por los destinos de una nación que no puede perderse, porque está consagrada al corazón de Jesús, porque ha sido cuna de santos como tú y porque María Inmaculada vela por ella. España se salvará por la oración, dijo el corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús, hija insigne de Teresa. Y un siglo antes había dicho a San Antonio María Claret, la Virgen Santísima: Antonio, en el rosario está cifrada la salvación de tu patria.
ese rosario del que doña Beatriz de Ahumada era tan devota y hacía rezar a sus hijos pequeños, entre los cuales estaba Teresa. Ese rosario que hoy tal vez en tantas casas, otrora muy católicas, yace en el último rincón de un cajón, esperando la mano piadosa que vaya a desenterrarlo de allí y de nuevo congregue a la familia para rezar, porque es el único medio de salvación que tiene el hombre, que tiene la sociedad, que tiene España. Miremos a Teresa en esta tarde de su transverberación. Pidámosle un poco de dardo, de amor, de fuego, de conversión, de deseo de vida nueva. El hogar se nos apaga. Vacía está nuestra mesa. Vacila la fe de España. Vuelve, Teresa.